Maximiliano Hernández Martínez, 20 de octubre de 1882, 15 de mayo de 1966, fue presidente interino de El Salvador de 1931 a 1934 y el 30 o presidente de El Salvador de 1935 a 1944. Fue el líder de El Salvador durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras se desempeñaba como vicepresidente y ministro de Defensa del presidente Arturo Araujo, un directorio tomó el poder durante un golpe de palacio y luego nombró al general Hernández Martínez presidente de El Salvador. Vida temprana y personal. Maximiliano Hernández Martínez nació el 20 de octubre de 1882, hijo de Raimundo Hernández y Petronila Martínez. Es el menor de 8 hijos: Alberto, Carmen, Esperanza, Marina, Eduardo, Rosa, Gloria y Maximiliano. Su relación familiar con su familia siempre fue tensa debido a sus creencias teosóficas, alejándose de la religión de la familia, el catolicismo romano. Era vegetariano debido a sus creencias religiosas y estaba obsesionado con lo oculto, la ciencia y su creencia en la reencarnación. Era absolutamente abstemio, hábito que le inculcó estrictamente su padre. 3 Estudios y carrera militar. Estudió la enseñanza media en el Instituto Nacional de El Salvador. Al terminar sus estudios de enseñanza media, ingresó a la Escuela Politécnica de Guatemala, donde obtuvo el grado de subteniente. Regresó a El Salvador durante la presidencia del general Tomás Recalado. A su regreso, estudió en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Fue ascendido a teniente el 17 de noviembre de 1903, a capitán el 23 de agosto de 1906. A capitán mayor el mismo año, durante la guerra con Guatemala, donde el general Martínez luchó a las órdenes del general Tomás Recalado. A teniente coronel el 6 de mayo de 1909. Y finalmente a coronel el 15 de junio de 1914. El 14 de julio de 1919, la Asamblea Legislativa Nacional lo ascendió al grado de general de brigada y el decreto legislativo fue sancionado por el presidente Jorge Meléndez Ramírez el 17 de septiembre. Fue instituido como ministro de guerra en 1921. 5 Ascenso al poder en las elecciones presidenciales de 1931, fue candidato por el recién formado Partido Republicano Nacional. Se unió a Arturo Araujo, del Partido Laborista, que se postulaba con una plataforma reformista. La fórmula ganó las elecciones, consideradas las primeras elecciones libres y multipartidistas en la historia salvadoreña y las últimas en más de medio siglo. El motivo del golpe fue que a los militares no se les había pagado su salario, aunque a veces se atribuye a la caída de los precios del café en el extranjero. La realidad es que los oficiales no habían recibido su salario y el ministro de Hacienda solo había pagado a la policía, que se mantuvo leal al presidente. Los oficiales del ejército se enojaron y derrocaron al presidente Araujo en 1931. 6 Masacre de campesinos salvadoreños de 1932. Hernández Martínez dirigió un gobierno militar que reprimió activamente a la oposición, en particular la masacre de campesinos salvadoreños de 1932, donde miles de indígenas salvadoreños fueron asesinados sistemáticamente si eran sospechosos de colaborar con los comunistas, liderados por Farabundo Martí. Esta masacre llegó a ser conocida como La Matanza. El número específico de víctimas es desconocido, pero las estimaciones varían de 10.000 a 40.000 para toda la rebelión. El historiador estadounidense Thomas Anderson dice que no hubo más de 10.000 muertos. Cita requerida: él acepta que los militares mataron a personas sin juicio y que generalmente fueron asesinadas por un pelotón de fusilamiento después de ser obligadas a cavar sus propias tumbas. Por lo general, solo necesitaban ser indígenas, generalmente varones, de la ciudad, y registrados como votantes del Partido Comunista en esa ciudad. Golpe de Estado del Domingo de Ramos. Cuando Hernández Martínez aumentó el impuesto a las exportaciones en 1943, la desconfianza de las élites terratenientes oligárquicas hacia sus modestas iniciativas de reforma agraria y sus excéntricas formas de actuar se convirtió en conspiración y oposición. Violó abiertamente la Constitución al declarar que ejercería un tercer mandato sin convocar elecciones. En respuesta, el Domingo de Ramos, 2 de abril de 1944, estalló una revuelta armada encabezada por intelectuales, líderes empresariales y sectores desleales del ejército.
Mientras los principales miembros de la cúpula del régimen estaban en casa para la Semana Santa, los estratégicos regimientos de infantería primero y de artillería segundo de las guarniciones de San Salvador y Santa Ana tomaron la estación de radio estatal, tomaron el control de la Fuerza Aérea y tomaron el cuartel general de policía y las oficinas de telégrafos de Santa Ana. Santa Ana fue bombardeada desde el aire mientras los civiles se manifestaban, derrocaban y reemplazaban a su ayuntamiento. Sin embargo, el general Hernández Martínez pudo sofocar la rebelión con sus obedientes unidades militares restantes. Se declaró la ley marcial, incluido un toque de queda policial, y se aplicó salvajemente. Las represalias contra los rebeldes y los presuntos rebeldes comenzaron de inmediato y duraron semanas en una campaña de represión muy pública y angustiosa. Más de 100 civiles fueron asesinados a tiros en manifestaciones callejeras por parte del ejército. Sin embargo, poco después, en mayo de 1944, Hernández Martínez fue depuesto por la huelga de armas caídas liderada por estudiantes. Su estrategia era evitar la confrontación directa con los soldados del régimen simplemente quedándose en casa de manera pasiva y no violenta. Durante esta masiva acción política, la sociedad salvadoreña quedó completamente paralizada hasta que fue depuesto. Los médicos y otros profesionales se unieron a la huelga el 5 de mayo, logrando convertirla en una huelga general. El 7 de mayo, la policía disparó contra un grupo de jóvenes y mató a un joven de 17 años que resultó ser ciudadano estadounidense. Esto aumentó la presión sobre el régimen. Tras intentar negociar una fecha de salida posterior, Hernández Martínez renunció de plano. El 11 de mayo, la huelga había terminado y él había huido al exilio en Guatemala. La revuelta se extendió luego a Guatemala, donde el líder militar Jorge Ubico también se vio obligado a renunciar el 1 de julio. Gran parte de El Salvador aún está dividida sobre el legado del mandato de Hernández Martínez. Si bien El Salvador había experimentado un crecimiento económico durante su liderazgo y era admirado por la élite adinerada, el país experimentó un malestar social generalizado, el más significativo de los cuales fue la masacre de campesinos salvadoreños de 1932. En términos de derechos civiles, su historial fue mixto. Había ampliado el derecho al voto a las mujeres por primera vez, había promulgado algunos programas de seguridad social e intentado administrar la economía, en contraste con las políticas económicas de los regímenes liberales que habían gobernado El Salvador desde la década de 1870. Pero su régimen censuró a los medios de comunicación, prohibió la oposición política, abolió las elecciones locales, manipuló las elecciones nacionales y asesinó brutalmente a miles de disidentes e inocentes. Después de ser depuesto, Hernández vivió en Honduras hasta que fue asesinado a puñaladas en la hacienda Jamastrán, el 15 de mayo de 1966, por su chofer, Cipriano Morales Díez, cuyo padre había sido asesinado por la dictadura de Hernández. Sigue siendo uno de los políticos de mayor edad en ser asesinado. Hernández Martínez era un creyente del ocultismo marginal. Cuando estalló una epidemia de viruela en San Salvador, hizo colgar luces de colores por toda la ciudad, con la creencia de que eso curaría la enfermedad. También creía en la reencarnación y una vez dijo que es un crimen mayor matar a una hormiga que a un hombre, porque cuando un hombre muere se reencarna, mientras que una hormiga muere para siempre.